Socialismo del siglo XXI, castrochavismo y ahora Foro de Sao Paulo. Socialismo del siglo XXI. 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 ¿Es el Foro de Sao Paulo el mecanismo de la izquierda latinoamericana para desestabilizar la región? Bienvenidos. Vamos por partes. Primero, ¿qué es el Foro de Sao Paulo? Del Foro de Sao Paulo que se realizó en Venezuela del 24 al 28 de julio. Hace parte de la estrategia del Foro de Sao Paulo que intenta desestabilizar a la democracia de América Latina. El Foro de Sao Paulo fue creado en 1990 por el Partido de los Trabajadores de Brasil, el mismo que a través de unas elecciones democráticas llevó a Luis Ignacio Lula da Silva a la presidencia de Brasil. En ese entonces, la iniciativa tenía dos objetivos claros. Una, porque quieren revisar qué debe hacer la izquierda después de la caída del muro de Berlín y del bloque soviético. Y dos, cómo responder a la presencia del neoliberalismo en América Latina. Y agrupa casi todas las organizaciones políticas latinoamericanas que pueden definirse como de tendencia de izquierda. Son partidos comunistas, socialistas, algunos de ellos que han llegado al poder en algunos lugares de América Latina y otros en los que simplemente han funcionado como partidos de oposición. Esto va desde, por poner el ejemplo colombiano, desde el Partido Comunista hasta el Polo Democrático Alternativo. Todo el espacio que hay entre ambos forman parte del Foro de Sao Paulo. A partir de esa fecha y de manera intermitente se reúnen diferentes movimientos y partidos políticos de las diferentes facciones de la izquierda latinoamericana para discutir los grandes temas del mundo. Pero entonces, ¿el Foro de Sao Paulo es una figura típica en el planeta? Digamos que los similares ideológicos y políticos en términos de partidos tienden a buscarse los unos a los otros. Esto no es para nada atípico. La Internacional Socialista tiene 130, 140 años de historia en Europa, por ejemplo. También hay agrupaciones liberales y conservadoras, por supuesto. El Foro de Sao Paulo también forma parte de este tipo de agrupaciones y, por supuesto, algunos de sus miembros han llegado al poder, porque es el objetivo de cualquier partido político, conseguir el poder para llevar adelante su programa de gobierno. Con la llegada del nuevo milenio, varios países de la región eligieron gobiernos de izquierda. Los Kirchner en Argentina, Michelle Bachelet en Chile, Morales en Bolivia, Lula y Dilma en Brasil y Rafael Correa en Ecuador. Que luego de la creación del Foro de Sao Paulo, yo no estoy diciendo que haya sido exactamente por eso, pero que en ese momento, salvo el Partido Comunista Cubano, que ejerce el poder desde los años 60, ninguno estaba en la presidencia. Y empezó un ciclo que los académicos norteamericanos llaman la ola o la marea rosada, que fue el triunfo de organizaciones de izquierda, pero no por vía de las armas, sino por vía electoral. 2. ¿Es realmente un peligro para la región, como lo dicen varios políticos de la derecha latinoamericana? Así que al Foro de Sao Paulo le puedo decir desde Venezuela, estamos cumpliendo el plan, Foro de Sao Paulo. El plan va como lo hicimos. Va perfecto el plan. Ustedes me entienden. Las izquierdas latinoamericanas son bastante variadas. Tenemos desde ejemplos moderados que llevaron adelante políticas dentro del orden democrático, como por ejemplo Michelle Bachelet en Chile, hasta ejemplos muchísimo más extremos, como el caso del chavismo en Venezuela. Entonces, normalmente la derecha, y la derecha colombiana en particular, lo que hace es subrayar los ejemplos más extremos, olvidándose de los moderados. ¿Para qué? Para desactivar el intento de las formaciones alternativas aquí en Colombia de montar coaliciones más amplias. Y nosotros estamos aquí para eso, para evitar que este país lo conviertan en otra Venezuela, en otro Nicaragua, en otro El Salvador, en otra Cuba, en otra Bolivia, en otro Ecuador. Creo que el Foro de Sao Paulo se constituye en una buena herramienta de carácter retórico para los gobiernos, porque apenas asocian la protesta social con el Foro de Sao Paulo, básicamente hacen el ejercicio, uno, de partidizarla y dos, un poco de intentar deslegitimarla. Tratan de presentar la protesta social como una protesta liderada y manipulada por movimientos única y exclusivamente de izquierda que están buscando, según ellos, derrocar el poder por medios no tradicionales ni democráticos, cosa que no es cierta porque estos partidos en la gran mayoría de los casos han sido partidos que han participado en contiendas electorales y que se ajustan a las reglas del juego democrático, y adicionalmente porque la protesta social y los movimientos sociales en sí mismos son mucho más complejos que su simple pertenencia, digamos, a una ala política e ideológica. Entonces, si hay formas de izquierda tan variadas,
¿Por qué se les ve como una mezcla homogénea que busca desestabilizar la región? Sí, al final siempre es lo mismo. Como digo, es subrayar los casos más extremos de la izquierda latinoamericana como una posibilidad, en ningún caso confirmada. Con el gobierno de Estados Unidos buscaremos una relación de amistad. He decidido romper relaciones diplomáticas y políticas con el gobierno imperialista de los Estados Unidos. No tenemos demasiados indicios de que eso pueda ser así. Por ejemplo, el caso venezolano es un caso muy particular en el cual un gobierno decidió utilizar las rentas del petróleo, que son mucho mayores en Venezuela de lo que lo son en Colombia, para financiar una estructura clientelista o clientelar que le mantuviese en el poder. Eso se podría haber hecho igual desde la izquierda y desde la derecha, de hecho. Se hizo desde la izquierda, pero se podría haber hecho exactamente igual desde la derecha. Estamos atrapados en dos retóricas. Una retórica que sataniza la protesta social, que es justa y necesaria además. La sataniza atribuyéndosela a una especie de presencia de Cuba y de Venezuela en todas las manifestaciones. Y una izquierda que sataniza toda la protesta social contra los gobiernos de izquierda, diciendo que es una presencia del imperialismo. ¿Es el Foro de Sao Paulo entonces el nuevo castrochavismo? No, el Foro de Sao Paulo es mucho más que el castrochavismo, porque agrupa una cantidad de tendencias de izquierda que no necesariamente se circunscriben al modelo cubano o al modelo venezolano, de grandísima variedad. Hay movimientos de carácter comunista, movimientos de carácter socialista, algunos con más, otros con menos inclinaciones democráticas, pero diría yo que esta es una asociación partidista mucho más amplia que el simple y denominado castrochavismo. Los conceptos como Foro de Sao Paulo, castrochavismo, el socialismo del siglo XXI, en realidad todos van al mismo punto, que es retratar a un enemigo de manera simplista para poder situarte tú como el salvador. Tercero, y entonces, ¿lo de Chile? Hay relación entre el Foro de Sao Paulo y la ola de protestas que se han generado en los últimos meses en el continente. Para responderlo, hay que ver el contexto de cada país. Por ejemplo, simplificar lo de Chile a una operación del chavismo es, primero, darle un poder que el chavismo no tiene, y segundo, desconocer las raíces profundas de una lucha muy compleja. En Puerto Rico exigían la renuncia del gobernador Rosselló después de que se hiciera público un chat en el que él y su gobierno se burlaban de la oposición puertorriqueña y artistas famosos de la isla. En Perú se registraron movilizaciones a favor y en contra de la decisión del presidente de disolver el Congreso de la República. En Ecuador, las manifestaciones lideradas por el movimiento indígena estallaron después de que el gobierno de Lenín Moreno eliminara un histórico subsidio a los combustibles. En Panamá protestan por las reformas constitucionales que presentó el gobierno, entre ellas la de prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo. En Chile, el detonante fue un aumento del 4% en el costo del pasaje del metro de Santiago, mezclado por reclamaciones de desigualdad social y que ahora ya va en un cambio de constitución. En Bolivia, por un aparente fraude en las elecciones presidenciales que desencadenó la renuncia del presidente Evo Morales. Estamos renunciando, estoy renunciando. Y ante este contexto, en WhatsApp están circulando cadenas como las siguientes. ¿Les parece extraño el concepto Unión Soviética Hispana? La conspiración comunista contra Latinoamérica está en pleno desarrollo. El objetivo fundamental del Foro de Sao Paulo es establecer en el continente americano una unión de países bajo gobiernos comunistas, semejante a la desaparecida Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Desde el punto de vista político, los términos comunismo, socialismo, progresistas, vanguardistas, liberalismo, izquierdismo son sinónimos. Esto, según académicos, está alejado de la realidad política del continente y simplifica los contextos políticos y económicos de la región. Estos no son movimientos necesariamente autoritarios que quieran derrocar gobiernos, son partidos como cualquier otro partido que está buscando participar en la contienda política y está buscando asociarse con sus similares en la región. No es lo mismo el gobierno de izquierda que tuvo Michelle Bachelet en Chile al gobierno de izquierda de Hugo Chávez. Lo mismo que decir que Jair Bolsonaro tiene un mismo gobierno de derecha que el de Macri en Argentina. Entonces, ¿todas las manifestaciones que se han dado en el continente son producto de Nicolás Maduro y Venezuela? El intento de estigmatizarlos y el intento de presentarlos como alguien que desde afuera quiere arrebatarle el poder a las malas a quienes están en ese momento en el gobierno es una simplificación enorme. Insisto, ahí hay muchos partidos que juegan el juego como debe ser. Atribuirle todo lo que está pasando en la región al Foro o a Cuba o a Venezuela
además de simplificar la realidad, es darle un poder que no tiene. Pero, segundo, no hay ninguna prueba de que eso sea así. Ninguna, ni una sola prueba fehaciente de intervención internacional en las manifestaciones. Y tercero, decir eso es desconocer los retos comunes que tienen todos los países en Latinoamérica, empezando por la desigualdad. Lo que yo no comparto es creer que todos estos movimientos sociales, como el de Chile, sean creación de los cubanos y de los venezolanos. Había un malestar escondido y explotó. Ahora, que Cuba va a tratar de utilizarlo, que no nos quede duda. Como no nos quede duda que los Estados Unidos también van a tratar de neutralizarlo. O sea, no hay que ser inocentes. La campaña sobre las toallas higiénicas ha causado revuelo, la discusión no ha parado en redes sociales. Si te gustó este video, no olvides de darle like, deja tus comentarios y no olvides suscribirte al canal del Tiempo en YouTube y activar la campanita.